¿Por dónde enfocar? En principio, que el gobierno parece haber dado una muestra de autoridad hacia la interna del vigente o desmembrado Frente de Todos. La pregunta que surge inmediata es: ¿eso es bueno o malo? Y la respuesta, creemos, depende de qué se privilegia. Renunciado Roberto Feletti como responsable de Comercio Interior y pasada esa repartición al control directo de Economía, el gesto es fuerte en cuanto a desprenderse de la influencia de Cristina. Todos los datos circulantes coinciden en que Feletti había resuelto quedarse, que incluso había tenido 3 reuniones con Guzmán, hasta que el sábado pasado al mediodía ocurrió lo contrario. La verdad es que no hablé con Feletti esta semana. Creo que esta audiencia sabe que mantengo con él una relación de confianza ideológica, incluso hasta de amistad de años. Pero tampoco me parece sustantivo saber exactamente cómo ocurrieron las cosas, porque el centro se fue. Si la mira es que el presidente decidió concentrar resoluciones ejecutivas, parecería sensato empezar a acabar con esa dinámica agotadora de que cada cartera, cada secretaría, cada subsecretaría, cada línea ministerial, cada relación con los movimientos sociales dependan de que se negocie entre los unos y los otros. Esta locura, vamos a decirlo así, de administración que se dio el Frente de Todos, a través de la cual horizontalizaron las decisiones ejecutivas. No es que esté mal per se lotear ministerios, reparticiones, porque son una coalición. Ahora, cuando la horizontalización llega al extremo de que no hay verticalidad alguna, no manda nadie. Entonces, de piso, reiteramos, parecería sensato que por lo menos haya algún tipo de mando unificado. Pero después, que el cristinismo vaya corriéndose de la gestión, por voluntad propia o determinación ajena, insistamos, no importa. ¿Es una buena noticia sobre el rumbo que tomará la economía? No. La buena noticia sería que hubiesen acordado lineamientos centrales en lugar de quien impone sus criterios hacia una interna que ya parece eterna. Igualmente, aplica repetitiva la pregunta de qué es lo que tanto distancia a los segmentos de esa puja intestina, como si estuvieran de por medio unas diferencias insalvables. Esto es como si a un lado hubiera exactamente lo mismo que los cambiemitas y al otro un enfrentamiento a rajatabla con el neoliberalismo. Y en esto vamos a centrar estas líneas editoriales porque suele haber un error conceptual muy serio cuando se habla del neoliberalismo como si se tratara de gobiernos con principio y fin, y no de una situación sistémica de época. Además de errores de comprensión ideológica,
El yerro se comprende por razones de economía expresiva, basadas en entenderse rápidamente acerca del signo ideológico político de una gestión, con sentido de crítica negativa, ¿no es así? Por ejemplo, decimos el gobierno neoliberal de Macri, y sabemos que ni los propios macristas pierden ni perderán un segundo en desmentirlo. ¿Para qué lo harían? ¿Por qué se complicarían la vida? Y en forma análoga, la derecha en su conjunto acusa al peronismo de ser populista. Al peronismo y a todas las experiencias latinoamericanas en particular, que hayan intentado o vayan a pretender un papel activo del Estado en mejor defensa de las grandes mayorías. En eso no hacen diferencia alguna entre kirchnerismo, antikirchnerismo, radicalizados o moderados. Le dan lo mismo Cristina, Alberto, Massa o Kicillof, Evo Morales o Rafael Correa, Hugo Chávez o Lula. Se acepte o no, nos guste o no, populismo en su acepción de término perjudicial es una gran victoria cultural de la derecha, una enorme victoria cultural de la derecha. Decir neoliberalismo puede implicar un rato largo o bien fundamentado para explicar de qué se habla, mientras que populismo se asimila inmediatamente a demagogia, políticos chorros, vagos choriplaneros y continúa la lista. En un caso, con pretensiones de síntesis lo decimos, debe resumirse a Laclau y hasta ingresar al debate sobre si puede haber populismo de derecha y de izquierda. En el otro, basta con vomitar en un discurso, en los medios, que corrupción y populismo van de la mano. Es de manual, a partir de cómo trabajan, de cómo se trabaja, que los grandes temas se identifiquen, las grandes palabras se identifiquen socialmente a mayor velocidad. Hacia izquierda, caracterizar a los enemigos populares es mucho más complejo dialécticamente, porque los acusados, aunque no se los nombre, en general son interpretables como grandes abstracciones. El Fondo Monetario, la deuda, los que tomaron la deuda, los que fugan divisas hacia paraísos fiscales, el carry trade o la bicicleta financiera, etc. Por supuesto, esos nombres están, pero quedan relegados a espacios que no son de consumo ni atracción masiva. En cambio, hacia derecha o derecho viejo por allí, alcanza con hablar de la casta, de los privilegios de quienes reciben ayuda estatal mientras quedan desprotegidos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, de los piqueteros que cortan el tránsito y no nos dejan llegar al trabajo, y también sigue la lista. Están ahí, son rostros, todos los días. En eso, en parte, pero no parte menor, en eso consiste la victoria neoliberal. En la conquista de las subjetividades, en el entendimiento extendido, ecuménico, de que la salvación puede ser individual, en la resignación respecto de que el Estado no nos soluciona nada, de nada, en cuanto a aspectos estructurales. No nos resuelve mejor salud y educación, ni la inflación, ni acceso al crédito, ni a la vivienda. Todo ello tiene parte de cierto, precisamente porque lo estatal, o lo entendible como lo público, resulta cooptado por esa mentalidad.
Pero nunca el Estado debe ser visto preeminentemente como más chico, más grande desde lo cuantitativo, sino en función de a quienes beneficia con prioridad. El Estado más inmenso es el que administra la derecha, porque pone a su servicio los resortes productivos y los distributivos y los medios de comunicación y el poder judicial. Además de la dictadura, tomados mediados de los 70 para acá, nunca hubo Estado más fuerte que durante el menemato y el macrismo. Nunca. De allí parte, también en parte, que hablar de gobiernos neoliberales o populistas sea un error conceptual, porque tanto en unos casos como en los otros, todo queda dentro del neoliberalismo, no afuera. Dentro del neoliberalismo como instancia general, no coyuntural, de esta fase del capitalismo. La fase financierizada, con papeles pintados, y en un futuro quizás con criptomonedas, digital, aplastante. Es esa convicción ampliada. Ese es el triunfo. Universalizada, ganadora, de que ya no hay trabajadores en su caracterización de clase, sino emprendedurismo individual capaz de creerse el éxito de la felicidad solitaria, ajena a la suerte del colectivo. Y de allí deviene asimismo, en parte, que la interna del Frente de Todos no tiene salida posible mientras se crea que está en discusión quiénes son más guapos para imponer condiciones. Cual si se tratase de que a un lado hay la revolución y al otro un reformismo apenas y tibio. El kirchnerismo, en sus momentos óptimos, Néstor presidente, Cristina a la vuelta de la derrota contra el campo, fue idóneo para recrear entusiasmos mayoritarios gracias a haber sido, por lejos, lo mejor que le pasó a las mayorías desde el recupero democrático. Por lejos. Pero aún así, apreciado no como etapa, sino como período, no pudo terminar de imponer ni un cambio de raíz en la matriz productiva, ni su ley de medios progresista, ni la reforma judicial. Entonces, más allá de que por favor alguna vez este gobierno demuestre convicción, alguna convicción de enfrentamiento, en lugar de diálogo tímido e interminable con los factores de poder. Más allá de eso, ¿cómo se puede perder de vista que este es un gobierno que, gracias si se logró, porque Cristina no tuvo otra que colocar en cabeza de la fórmula a un moderado? Con lo cual, y pese a la tragedia económica de Macri, ni siquiera se pudo impedir que Macri llegara al 40% de los votos. 40. Y pico, piquito. Lamentablemente, parece improbable discutir con quienes creen que lo que está en juego es la grandilocuencia tribunera de extremizar propuestas. No está en juego una revolución, ¿eh? Está en juego la posibilidad de que el agónico Frente de Todos se ponga de acuerdo de mínima en impedir que en unos meses se lleven puesta la chance de controlar o aminorar extremos de derecha.